Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Muchas gracias por participar en este seminario en línea. DMD agradece su participación y el tiempo designado a esta transmisión. El día de hoy, el seminario que vamos a estar transmitiendo es acerca de la herramienta que viene integrada en la versión premium de nuestro producto base, que es SolidWorks, y es acerca de la herramienta llamada Tool Analyst. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones dentro de la compañía Diseño y Manufactura Digital, la cual es líder de ventas en México y líder en la satisfacción del cliente en todo México y América Latina. Antes de comenzar o entrar en materia, me gustaría explicar cómo vamos a estar desarrollando esta transmisión. La aplicación por la cual nosotros estamos transmitiendo esta señal es la aplicación llamada GoToWebinar. Básicamente, para favorecer esta transmisión y que a todos ustedes les llegue una señal clara y concisa, todos los asistentes estarán silenciados para favorecer precisamente nuestra comunicación. Si dentro de todo el desarrollo de la sesión hay dudas, con todo gusto las pueden desarrollar del lado derecho, en la parte inferior en el panel del chat, en el cual al final de la sesión abriremos un espacio para dar respuesta de manera puntual a todas y cada una de las inquietudes que ustedes nos señalen. Bien, esta es la agenda o los puntos que tocaremos durante este seminario. Básicamente comenzaremos conociendo o hablando un poco de qué es el análisis de tolerancias y por qué es importante en el diseño de productos de consumo, maquinaria, etcétera. Posteriormente veremos cómo es que Tool Analyst, de la mano con DIMExpert, nos pueden ayudar como una herramienta de diseño para que nuestros diseños tengan esa precisión, ajuste y funcionalidad que nosotros buscamos para que cumplamos con las expectativas o la funcionalidad final para el cliente. Una vez tocado esto, comenzaremos o veremos una demostración en vivo de cómo trabaja la herramienta, cuáles son los pasos que desarrollamos y los resultados que nos arrojan los análisis de tolerancias que podemos desarrollar con Tool Analyst de la mano con DIMExpert. Haremos un resumen de las ventajas principales de esta maravillosa aplicación y finalmente abriremos una sesión o un espacio para responder todas las dudas o bien las preguntas que puedan surgir durante la transmisión. Si en el transcurso de la transmisión hay algún problema, tanto en audio como en video, por favor háganoslo saber de igual manera en el panel que mencioné anteriormente. Bien, ¿qué es el análisis de tolerancias y por qué es importante? Como bien sabemos, el ciclo del desarrollo de un producto consta de diversas etapas. Básicamente todo parte de un diseño, primero de manera conceptual, buscando la funcionalidad de un producto, maquinaria o algún dispositivo. Posteriormente se lleva ya a un nivel de detalle mucho mayor, por ejemplo, en lugar de pasar de un esquema 2D, ya materializarlo a un modelo o una maqueta virtual hecha en SolidWorks para posteriormente validarla en algún fenómeno que se pudiera presentar como no sé, una prueba de pandeo, fatiga, etcétera. Colaborar o compartir esta información con nuestros demás usuarios o bien colaboradores del proyecto, gestionando nuestra documentación o toda la documentación relativa al producto y finalmente generando la documentación técnica que requerimos para llevar esto a piso o bien a control de calidad. De todas estas etapas, la etapa primordial en todo el desarrollo o el ciclo de vida de un producto es el diseño. Especialmente porque esta parte o esta sección es la que da pie a las demás etapas. Si algo mal o hay algo mal dentro del diseño, esto va a acarrear errores dentro de la manufactura, la comunicación técnica y esos errores se van a traducir en pérdidas de tiempo, desperdicio, dinero, retrasos e inclusive pueden afectar de manera considerable a nuestro negocio. Ahora, ¿por qué es importante validar o qué es importante validar dentro de nuestra etapa de diseño? ¿Qué es lo que el cliente requiere de mi producto? ¿Qué espera? ¿Qué funcionalidad necesita? O bien, ¿qué desempeño busca dentro de mi producto, maquinaria o dispositivo? ¿Cuáles son los posibles modos de falla? Al momento de que yo ensamble o al momento de que trabaje o ya esté trabajando mi dispositivo o maquinaria, ¿cuáles son las posibles fallas o los posibles problemas con los que yo me pudiera encontrar? Así como qué parámetros requiero precisamente para controlar dentro del proceso de ensamble.
Como bien sabemos, los métodos de ensamble van a afectar directamente a el desempeño o bien el resultado final de nuestros productos, así como cuáles son los gaps o ajustes que requiero, por ejemplo, en una maquinaria para que pueda trabajar de manera óptima, para que pueda dar todas esas horas de vida que yo preestablecí en mi diseño, o bien que pueda funcionar de manera adecuada con estas separaciones, gaps o ajustes, o simplemente verificar que los componentes en los cuales va a estar interactuando el mecanismo van a funcionar de manera adecuada. Y precisamente de esos gaps o esas variaciones, ¿cuál es la permisión que voy a ocupar dentro de mi diseño? Si nos damos cuenta, básicamente todas estas etapas o bien estos puntos que mencionaba anteriormente tienen afectación directamente por medio de los componentes, mediante el método de fabricación o su proceso. Por ejemplo, si tengo una pieza cilíndrica de 2 pulgadas, esa pieza cilíndrica la puedo tornear, hablando de un diámetro externo y tal vez un diámetro interno. Pero también esa misma pieza cilíndrica la puedo fabricar en un centro de mecanizado mediante operaciones de contorneo y demás. Al final del día yo voy a tener 2 diámetros similares, por así decirlo. Sin embargo, este simple cambio de utilizar una máquina de herramienta de un torno a un centro de mecanizado nos puede dar variaciones en el proceso, tanto en tolerancias, dimensiones, ajustes, acabados superficiales y sobre todo tiempo de fabricación. Adicional a esto, el tipo y tolerancias que estamos utilizando en nuestro modelo. Además de la holgura que nosotros indicamos, por ejemplo, si en las tolerancias de posición verdadera, concentricidad, paralelismo, perpendicularidad, esos puntos van a afectar directamente el desempeño de mi ensamble o de mi producto. Y finalmente, uno de los grandes incógnitas que nosotros tenemos es cuál es el efecto global de todas las tolerancias de mi modelo. Como bien sabemos, es imposible que tengamos una pieza perfecta. Por eso es que empleamos tolerancias o permisiones en valores más menos tanto, o bien una tolerancia de perpendicularidad respecto a un dato o una entidad de referencia. Pero ¿cómo es que todas esas tolerancias de cada uno de los componentes que integran mi ensamble van a venir a afectar precisamente ya en el desempeño final? Y también el método de ensamblado entre componentes. Por ejemplo, en la parte de moldes es muy particular, tenemos un ejemplo muy particular, en el cual la placa de fijación, que posteriormente yo inserto 4 pernos guías o 4 columnas guías para posteriormente montar sobre esas columnas guías la placa portainsertos. Ese método de ensamble en donde yo tengo la placa de fijación como pieza central, posteriormente coloco los 4 pernos y después monto la placa portacavidades, nos va a dar un resultado geométrico o una alineación determinada. Si yo cambiara este método, por ejemplo, pensando en que comienzo insertando una primer columna, después monto la placa portacorazones y después monto los 3 pines restantes, me va a dar un resultado geométrico o dimensional distinto. Es por eso que los análisis de tolerancia son tan importantes en el desarrollo de cualquier producto, porque hay que considerar cómo van a interactuar las tolerancias y la holgura o la permisión que yo determine entre los componentes, y al momento de ensamblar cómo me va a afectar el paralelismo, la perpendicularidad o la concentricidad entre un componente y otro. Precisamente, ¿qué es un análisis de tolerancias? Un análisis de tolerancias también lo conocemos como un stack up o un acumulamiento o una acumulación, o apilamiento de estas tolerancias, que no es más que ver cómo va a afectar todas esas tolerancias empleadas en el modelo ya en un resultado final de mi ensamble. Precisamente nos permite conocer si los componentes pueden ajustar y trabajar de manera adecuada para lograr precisamente esos requerimientos o funcionalidades que buscamos en el producto para que sean utilizadas por el usuario final. Los análisis de tolerancias reutilizan la información del GD&T de nuestras piezas. Es decir, en base a la información que yo tengo en mis planos de manufactura o bien el PMI o los datos de manufactura y producto y de mi producto, esta información es reutilizada o es necesaria para desarrollar este tipo de análisis. Y es tan simple como esto. Los ensambles constan de piezas. Esas piezas
tienen dimensiones a las cuales posteriormente nosotros agregamos precisamente esa tolerancia, estando conscientes de que es imposible o sumamente difícil lograr una dimensión exacta en un modelo o en el mecanizado de un componente. El ingeniero agrega estas tolerancias de perpendicularidad, paralelismo, bilateral, algún ajuste, etcétera. Y una vez que tiene esto, esas tolerancias o bien esos valores comienzan a conjugarse dentro de un ensamble. Entonces, algo tan sencillo como esto, este proceso tan simple en donde mis piezas que conforman un ensamble constan de ciertas tolerancias, un análisis de tolerancias o un stack-up nos ayuda a determinar precisamente las variaciones que puede ir acarreando cada pieza por cada tolerancia. Aquí la pregunta es, ¿y cómo desarrollamos ese tipo de análisis? Podemos desarrollarlo de una manera convencional mediante fórmulas, cálculos de desviaciones, probabilidad, estadística, etcétera. Pero al final del día es un proceso manual. Y como bien sabemos, los procesos manuales pues son un tanto susceptibles a errores humanos, variaciones, etcétera. Y es precisamente en donde TollAnalyst, de la mano con DimExpert, va a venir a beneficiarnos dentro de nuestra interfaz de usuario en SolidWorks. ¿Pero qué es TollAnalyst y DimExpert? Bien, son herramientas que ya vienen dentro de la versión Premium de SolidWorks, TollAnalyst específicamente. Desde la versión estándar nosotros también tenemos a DimExpert. Y básicamente nos permite, en el caso de DimExpert, que recuerdo viene desde la versión estándar de nuestro producto base, nos permite manejar las dimensiones, tolerancias y anotaciones, o como bien conocemos en el bagaje de la ingeniería, el PMI o el Product Manufacturing Information de mi producto o de mi componente, precisamente ayudándome a generar anotaciones de manufactura, como lo son tolerancias, etcétera, en un modelo tridimensional para que yo pueda fabricarlo de manera adecuada. Adicional a esto, TollAnalyst o bien DimExpert trabaja de la mano con TollAnalyst y MVD. Como recordarán, la semana pasada tuvimos un seminario en línea acerca de la funcionalidad y todas las ventajas que nos ofrece MVD de la mano con las herramientas que hoy voy a mostrar de manera muy breve de DimExpert. Si quieren conocer más acerca de este seminario en línea, dentro del chat acabo de enviar la liga a nuestro canal de YouTube en donde puedan conocer o bien consultar el seminario acerca de SolidWorks MVD. Bien. ¿Qué es lo que me permite TollAnalyst? TollAnalyst me permite precisamente conocer los valores críticos o las dimensiones de peor caso de una dimensión evaluada. Por ejemplo, el gap entre dos componentes o la distancia entre un componente y otro, así como el RSS máximo y mínimo, el root sum square, que básicamente es la suma de cuadrados, para conocer de manera probabilística cuáles serían las dimensiones o cuál sería el valor o las dimensiones que yo pudiera encontrar en una dimensión al momento de ensamblar mi componente, así como el porcentaje de afectación de las tolerancias a esa dimensión en particular. Nuevamente, en el caso del molde en donde tengo mi placa, los pernos y posteriormente monto una placa, yo, o más bien, TollAnalyst me permite conocer cuál sería el efecto de variar una tolerancia de posición verdadera de un barreno o de concentricidad o la simple tolerancia más menos de una dimensión dentro del ensamble de este producto. Y lo más importante es que esta información nos permite, o SolidWorks nos permite llevar esta información a una hoja de cálculo, lo cual automatiza todo el proceso. Bien. El proceso que nosotros seguimos al trabajar con TollAnalyst es, una vez que ya he diseñado mi pieza, agrego las tolerancias geométricas y dimensionales bajo un esquema de dimensionamiento con DimExpert. Ya que tengo este componente interactuando en un ensamble, determino cuál es la tolerancia o cuál es la dimensión crítica que deseo evaluar. En este caso, por ejemplo, el gap o la distancia que tengo entre estos dos soportes. Una vez que tengo esto, indiqué
cuál es la distancia que voy a utilizar, indico cuáles son los componentes con los que interactúa mi ensamble para determinar esta variación, indico el procedimiento de ensamble, y una vez que ya he indicado el procedimiento de ensamble, automáticamente ToolAnalyst me dará precisamente los valores nominal, valor máximo y mínimo de peor caso, o el valor máximo y mínimo de RSS o Root Sum Squared, que es el valor probable que yo encuentre al momento de ensamblar. Y como lo vemos en la parte inferior, podemos visualizar la lista de contribuyentes de todas las tolerancias de los componentes que interactúan para generar este gap. ¿Cuál es la que va a afectar en mayor medida si yo genero una variación en dicha tolerancia? Bien, pasemos a la demostración o cómo es que trabaja ToolAnalyst dentro de nuestra interfase de SolidWorks. Como podemos visualizar, o como bien sabemos, las tolerancias y ajustes dentro de una maquinaria son vitales para determinar si el ajuste es correcto o la funcionalidad se va a cumplir entre los elementos mecánicos que voy a ensamblar. ToolAnalyst es una herramienta que viene totalmente embebida dentro de la interfaz de SolidWorks que nosotros ya conocemos. En este caso, por ejemplo, para esta ensayadora o esta prensa, es importante determinar el gap que tengo entre estas dos cuchillas para asegurar un corte adecuado en la hoja de metal. Básicamente, este gap requiere ser controlado precisamente para asegurar, uno, las dimensiones al momento de cortar, pensando en que el rollo de lámina es alimentado mediante un alimentador automático. En segunda, que la funcionalidad de la maquinaria va a cumplirse, es decir, que va a realizar cortes de manera precisa. Y en tercer lugar, pues conocer básicamente que las dimensiones o el momento de ensamblar el gap que yo tengo aquí me va a permitir cumplir con la vida estimada de ambas cuchillas. Bien, como mencionaba dentro de la presentación, ToolAnalyst utiliza la información proveniente de DimExpert. Como podemos visualizar, tengo mi modelo tridimensional hecho con herramientas y operaciones de SolidWorks. Y dentro de lo que es el gestor de diseño, tengo el DimExpert Manager. DimExpert me va a permitir manipular los datos de manufactura y producto de mi componente mediante un esquema de acotación. Como comentaba dentro de la presentación, el método de manufactura va a influir directamente precisamente en el tipo de tolerancia y su permisión dentro de mi modelo. Una vez que comienzo a generar un esquema de acotación, DimExpert me pregunta si esta pieza es prismática, como lo vemos en pantalla, o bien una pieza torneada, como pudiera ser un cilindro o una brida. El tipo de tolerancia que voy a utilizar, por ejemplo, un esquema de más menos, o bien quiero utilizar tolerancias geométricas, como lo son paralelismo, concentricidad, perpendicularidad, etc. Una vez que indiqué estos parámetros, ahora voy a seleccionar los datos indicativos en base a la funcionalidad de mi producto. Por ejemplo, como sé que sobre esta cara se apoya la hoja que va a cortar la lámina y esta variación de posición me puede generar un gap o reducir o aumentar el gap que tengo entre ambas cuchillas, lo voy a determinar como un valor primario o como un datum primario. Posteriormente selecciono la parte de arriba y como un datum terciario la cara lateral, que es precisamente la que dicta la posición respecto a la cuchilla o la contraparte. DimExpert me permite generar de manera automática las anotaciones de manufactura, tolerancias geométricas y dimensionales de las operaciones que yo tengo dentro de mi cuerpo o de mi sólido, ya sea que de manera automática detecte todas las operaciones, o bien yo indique de manera puntual qué tipo de operaciones quiero acotar mediante este esquema, o manualmente yo puedo generar esa acotación de una manera muy sencilla e interactiva. Más información acerca de la funcionalidad de DimExpert la podemos encontrar en la liga que envié mediante el chat sobre el webinar de SolidWorks MVD. Una vez que tengo esto, al momento de aceptar, DimExpert va a generar todos los datos de manufactura de mi producto. Como podemos ver, automáticamente el modelo cambia de color. Este color verde me indica que tengo la información necesaria para fabricar el producto. Si tuviéramos ciertas caras en color azul o con un color distinto, esto me daría a entender que todavía faltan datos, dimensiones o posiciones por determinar para que yo pueda fabricar de manera precisa mi modelo. Como podemos observar,
DIMEXPER automáticamente genera todas las anotaciones, planos y referencias, o bien puedo visualizar mi modelo en base a las anotaciones y dimensiones que ha creado de manera automatizada. Puedo manipular esta información, por ejemplo, el diámetro de este barreno, simplemente dando un clic sobre la anotación o bien la cota, y en este caso puedo variar o jugar con la tolerancia o la precisión que ha determinado el sistema. En este caso, por ejemplo, en lugar de una tolerancia bilateral, quiero una tolerancia con ajuste. Le voy a indicar que el ajuste es en el taladro y voy a utilizar un ajuste de presión P7. Automáticamente el sistema calcula o determina esa tolerancia, permitiéndome precisamente obtener un valor aún mucho más cerrado. Una vez que tengo esta información, todos estos datos, anotaciones y tolerancias van a ser reutilizados por TollAnalyst en mi ambiente de ensamble. ¿En dónde encuentro esta herramienta? Bien, dentro de las opciones de SolidWorks, en la parte de complementos, lo voy a encontrar como un complemento de la versión Premium. Nuevamente, dentro del ámbito de ensamble, tengo el DIMEXPER Manager, que a partir de esta versión 2016, DIMEXPER ya me permite generar nuevamente, como lo veíamos en el ambiente de pieza, esquemas de acotación o dimensionamiento también para ensambles, algo que en versiones anteriores no era posible. De esta manera también puedo controlar la información de manufactura de un ensamble o, en todo caso, como vemos aquí, tengo activado la herramienta de nuevo estudio de TollAnalyst. Una vez que activo esta parte, me permite, o el sistema me pregunta, cuál es la distancia o bien cuál es la medida que yo deseo evaluar. En este caso, como vemos, este gap es fundamental para el corte óptimo y el trabajo adecuado de mi mecanismo, así que le voy a indicar que deseo evaluar la distancia que hay entre esta cara de la cuchilla superior y esta cara pequeña de la cuchilla inferior. Automáticamente me da la distancia o el valor nominal en base al ensamble o bien como yo definí mi modelo. Una vez que tengo esto, paso a la siguiente sección en el cual yo voy a indicar la secuencia de ensamble. Observen que en la parte superior el mismo asesor me va indicando en qué paso voy o en qué etapa voy para determinar con precisión cuáles son los pasos a seguir. En este caso, considerando que primero tomo como pieza base el holder o bien la placa inferior, posteriormente monto la cuchilla inferior, agrego las columnas guías, los casquillos, el holder superior y finalmente monto la cuchilla en la parte superior de mi ensamble. Esta misma secuencia de ensamble es la que yo voy a replicar dentro de esta sección. Simplemente indico cuál es el componente base, le indico que posteriormente se va a insertar o se va a ensamblar la cuchilla inferior, las columnas guías, los casquillos o bien los bujes, posteriormente la placa o el holder superior y finalmente la cuchilla de la parte superior. Automáticamente DIMEXPER determinó cuáles son los vecinos o precisamente cuáles son esas piezas adyacentes que van a afectar a este gap o a esta distancia entre estas dos caras de la cuchilla. Una vez que tengo esto, paso a la siguiente sección en la cual le voy a indicar cómo está restringido el ensamble. ¿Cuáles son esas restricciones? O bien muy similar a los mates que tenemos en un ensamble, que van a afectar o que van a generar una variación en esta dimensión de 0.1 milímetros. Automáticamente voy a visualizar cuáles son los componentes que debo restringir. En este caso me pregunta que cómo se va a restringir la cuchilla inferior. Y vemos que de manera dinámica yo voy a visualizar las posibles relaciones o restricciones que van a afectar en esta variación. Por ejemplo, lo que estoy señalando en pantalla es la coincidencia coplanar que tengo entre la cara inferior de la cuchilla y la cara inferior del holder. En este caso voy a seleccionar la segunda coincidencia coplanar, que básicamente es la que da la dirección o la variación sobre el eje X de este ensamble, permitiendo o creando que el gap aumente o se reduzca. Una vez que tengo esto, paso al siguiente componente, indicándole a los bujes o bien, perdón, a las columnas guías, cuál es la referencia, cuál es la restricción que se va a utilizar entre estos componentes. En este caso, por ejemplo, para los bushings o para los casquillos, me detecta dos tipos de diámetros. El diámetro que tengo entre el casquillo y el barreno en la parte externa, el diámetro externo en la parte superior, o bien el diámetro interno del casquillo
en contacto con la columna, que es así como trabaja mi ensamble. Entonces, de una manera muy dinámica y visual, yo puedo ir restringiendo mi modelo para asegurar precisamente esa secuencia de ensamble con la cual yo busco determinar cómo va a ser o cómo se va a desarrollar mi producto. Finalmente, le voy a indicar para la parte superior que ahora va a coincidir el diámetro del casquillo con el diámetro del barreno de la placa superior, tanto para un lado como para la parte lateral. Una vez que tengo esto, automáticamente el sistema pone una pequeña palomita o una marca verde indicándome que las restricciones son las adecuadas para poder continuar en el análisis. Y finalmente la placa inferior le voy a indicar que me interesa conocer o bien la variación que hay entre esta coincidencia de la parte superior, perdón, la parte posterior de la cuchilla con la superficie en donde va a sentar. Una vez que tengo esto, el sistema automáticamente me da una alerta en color verde permitiéndome avanzar al siguiente paso. Y el siguiente paso es precisamente el cálculo, tanto matemático como estadístico, que realiza de manera automatizada nuestra herramienta Toll Analyst. Lo que podemos ver en el resumen del análisis es la distancia o el valor nominal que yo tengo de punto 1, así como las dimensiones o el valor mínimo y máximo de peor caso. Es decir, es la variación máxima y mínima que yo pudiera tener al momento de ensamblar en base a las tolerancias geométricas y dimensionales de cada uno de estos componentes que interactúa en el ensamble. Los valores RSS máximo y mínimo básicamente nos indican de manera o en base a una probabilidad cuáles serían las dimensiones que yo encontraría al momento de ensamblar. Es decir, si en este momento yo ensamblara con esta secuencia y conociendo bajo la premisa de que todos mis componentes están dentro de las tolerancias que yo determiné, sería muy probable que yo encuentre un gap de 2.46 o bien un gap, en este caso lo marca negativo, de 0.016. Este valor negativo básicamente me estaría indicando que mi modelo va a interferir o va a tener un ajuste bastante cerrado. Como podemos ver de manera visual, yo puedo ver en pantalla cuál sería la distancia máxima o ese gap, o bien indicar aquí dentro de la visualización del análisis cuál sería el mínimo. Como podemos dar cuenta, esta interferencia generaría un choque entre ambas cuchillas, lo cual es precisamente lo que queremos evitar. En la parte inferior del resumen de resultados también puedo ver la lista de contribuyentes, es decir, ¿cuáles son las tolerancias geométricas y dimensionales que contribuyen en la variación de esta dimensión? De mayor a menor podemos ver, al momento de dar un clic, de una manera muy dinámica, que la tolerancia en base al diámetro del barreno en donde se montan las columnas es la que contribuye en mayor medida, precisamente, en base al ajuste o la posición de este barreno, es como va a variar ese gap que tengo entre las dos cuchillas. Bien. En base a mis estudios de ingeniería que realicé para el desarrollo de esta maquinaria, yo sé que el corte se va a desarrollar de manera adecuada siempre y cuando el gap que tengo entre ambas hojas o entre ambas cuchillas sea entre 0 milímetros y 0.2. Es decir, que aquí estaría fuera de ese rango. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bien, una vez que ya he seleccionado el contribuyente mayor, en este caso esta tolerancia, puedo dar doble clic sobre ella y automáticamente va a abrir el recuadro de tolerancia para que yo pueda modificarlo. En este caso voy a cambiar este valor en lugar de 0.2 a 0.04. Acepto, vuelvo a calcular en base a estas dimensiones y ahora puedo ver que mi diseño cumple con esta condición, en donde de manera probabilística o en base a una probabilidad, al momento de ensamblar pudiera tener una dimensión de 0.041 o bien una dimensión máxima, un gap máximo de 0.189. De esa manera, Toll Analyst me permite generar iteraciones muy rápidas para precisamente buscar este tipo de goals o bien este tipo de objetivos y realizar diversos estudios de análisis de tolerancia o diversas iteraciones de una manera bastante rápida. En la parte superior tenemos otros parámetros para el análisis.
Por ejemplo, yo le puedo indicar que considere las tolerancias de orientación, en el cual en base a esta dimensión nominal que vemos de 106 y 125 para este componente, yo agrego esta tolerancia de paralelismo en base a la cara o el datum A de 1 milímetro. Sin esta opción activada, básicamente vemos que el valor máximo y mínimo es de 108 y 100.3 respectivamente. Así como en esta dimensión de la pieza en color azul, un valor máximo y mínimo de 123 y 125 en base a esta tolerancia de 125 más menos 2. Cuando yo activo esta casilla o esta operación de tolerancias de orientación, va a considerar dentro de los análisis y dentro del resultado esta tolerancia de paralelismo de punto de 1 milímetro, dándome ahora un valor distinto de 98 y 114 y variando o cerrando precisamente la variación de esta tolerancia, o perdón, de esta dimensión de 125 a más menos 1 en base a esta dimensión. Es decir, esta opción nos permite ver el efecto que pueden tener nuestras tolerancias de una manera mucho más precisa. Ahora, si lo combinamos junto con piezas cilíndricas, en este caso quiero ver la dimensión de la base al centro del barreno. Como podemos ver del lado izquierdo, sin esta opción lo que yo veo es un máximo de 37 y un mínimo de 33, y al momento de que yo activo esta opción, puedo visualizar precisamente un máximo y un mínimo de 32 y de 38 respectivamente, y además cuál sería el run out o el cabeceo que tendría mi componente o cómo involucraría este efecto en la dimensión final que yo estoy evaluando dentro de mi análisis de tolerancia. Adicional a esto, la operación normal al origen o la opción de operación normal al origen me permite precisamente determinar si el valor resultante va a ser en base a la dirección normal que tengo entre ambos componentes o bien basándose en la orientación que yo tengo dentro de mi origen o sistema coordenado dentro de SolidWorks, como lo vemos en esta pieza o en este ensamble de 3 piezas, en donde en la parte superior yo tengo una dimensión perdón, se cortó un poco la transmisión, una dimensión de 7 milímetros de manera normal, o perdón, de manera orientada al origen del ensamble, pero de manera normal respecto al origen de mi pieza, tendría una dimensión o una variación de, peor caso, de 9 milímetros. Entonces, estas herramientas combinadas, por ejemplo, con los cierres fijos o flotantes, en donde yo indico si los pernos pasadores o bien tornillería que estoy utilizando es utilizada para atravesar componentes y aprisionarse o enroscarse, como lo vemos en la parte lateral izquierda de la pantalla, o bien si estos pasadores únicamente son para aprisionar ambos componentes, no importando tanto la posición, indicando o considerando que son elementos que pasan por toda la pieza y son sujetados con tornillería o bien algunas pilas en la parte inferior. Como lo vemos aquí, este tipo de pasadores, voy a activar la operación de flotar cierres y pasadores precisamente para considerar ese run out o ese cabeceo dentro de mis resultados. Ahora, dentro de la lista de contribuyentes, nos podemos dar cuenta de que estos componentes, estos pasadores, involucran o bien representan un 12.6% de la variación en esa dimensión de punto 1. Como vemos automáticamente al momento de que yo recalculé, ahora el contribuyente máximo ya no es la tolerancia en el barreno de la parte inferior, sino que ahora es la tolerancia en el barreno de la placa superior. De esta manera yo puedo ir identificando cuáles son las tolerancias, o bien que yo debo dar más holgura o permisión, o que debo de ajustar de una manera mucho más precisa. Finalmente, si hiciéramos este análisis de manera manual, tendríamos que llevar toda esta información a un spreadsheet o a una hoja de cálculo, lo cual es un proceso tedioso, poco replicable o automatizable y que está altamente susceptible a errores o equivocaciones por parte del usuario. Automáticamente yo le puedo indicar que exporte estos resultados de mi análisis de tolerancias. De manera automática va a generar una hoja de cálculo en Excel, en donde, como pueden ver en pantalla, yo puedo ver el nombre de mi estudio, los parámetros que utilicé, los valores máximos, nominal, máximo y mínimo de peor caso, máximo y mínimo de root sum square o de suma de cuadrados, que nuevamente es la probabilidad o el valor que probablemente yo voy a tener al momento de ensamblar.
y básicamente todas las tolerancias, tipo y la secuencia de ensamble o bien el método de ensamble que yo estoy utilizando. Simplemente acepto y esta información se queda almacenada dentro de mi ensamble. Ahora, volviendo un poco a la presentación, ¿cuáles son las ventajas que me ofrece DIMEXPERT? Como lo ven, es una DIMEXPERT, y TollAnalyst, como lo ven, es una herramienta bastante fácil de utilizar y de una manera muy precisa, lo cual nos permite automatizar todo este proceso de realizar los stack-ups de nuestros ensambles. Básicamente nos permite crear análisis o stack-ups de una manera sumamente rápida, eliminando precisamente los cálculos y todos los procesos manuales de crear fórmulas, cargar información en bases de datos o en hojas de cálculo, etcétera, visualizar las dimensiones nominales de peor caso o de RSS o de suma de cuadrados y la visualización dinámica de los componentes durante el estudio. Si recuerdan, dentro de la presentación, a pesar de que tenía un ensamble un poco grande, SolidWorks únicamente me permite o me visualiza los componentes que interactúan para la variación de esta dimensión o de la dimensión que estoy evaluando, para que yo tenga una manipulación mucho más precisa dentro de mi interfaz. Así como la visualización dinámica de componentes, también tenemos el impacto o en porcentaje de impacto de cada una de las tolerancias de mis componentes o los contribuyentes y la facilidad de crear y editar estas tolerancias para crear nuevas iteraciones o bien nuevas corridas de estos estudios hasta determinar un valor adecuado de una manera súper rápida y eficaz, así como la cereza del pastel sería el crear automáticamente reportes dentro de hojas de cálculo. Algo que de manera manual nos roba bastante tiempo y es susceptible a errores. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas. Recuerden, las pueden depositar en la parte derecha inferior del chat. Entonces vamos a abrir unos minutos para recibir sus preguntas y comenzaremos a responderlas. Nos preguntan si TollAnalyst está disponible solo en SolidWorks 2016. No, esta herramienta se integró desde la versión beta de SolidWorks 2008. Entonces, tiene desde 2008 trabajando con SolidWorks o ya como una herramienta de la versión Premium. Solamente recuerden, hay que considerar, esta es una herramienta específica de la versión Premium de nuestro producto. También puede ser instalado, como les decía, viene desde 2008. Automáticamente, digamos que en una instalación típica, el producto se instala. Simplemente yo requiero tener una licencia premium. Si estoy bajo un ambiente o bajo un ambiente de red o de licencias flotantes en mi organización, requiero tomar una licencia premium para poder realizar estos stack-ups o este tipo de análisis. Bien, ¿en dónde podemos aprender o conocer más acerca de este tipo de herramientas? Tal cual como pueden ver, es una herramienta muy sencilla. Vaya, no amerita el crear todo un día de entrenamiento. Sin embargo, tenemos entrenamientos especializados, como es el entrenamiento de Productivity Tools. Este entrenamiento me permite conocer y explotar al máximo las capacidades de mis versiones profesional y premium, dando como, por ejemplo, el manejo de TollAnalyst, el manejo de DriveWorks Express,
el manejo de grandes ensambles, ciertos temas específicos que nos permiten conocer este tipo de herramientas, que como ustedes ya vieron es bastante fácil de utilizar, pero muy poderosas. Entonces, tal cual no hay un curso de Toll Analyst, pero se integra dentro del temario de herramientas de productividad o Productivity Tools. Si desean más información, contáctense con nosotros directamente para plantearles precisamente este tipo de esquemas de entrenamiento para que puedan sacar el mayor provecho a nuestra tecnología. Recuerden, nos preguntan si la licencia Premium inicia o arranca automáticamente este complemento. Recordemos que dentro de mi interfaz de SolidWorks, a pesar de que yo tenga una licencia Premium, lo que tengo que hacer es ir a la parte de complementos o add-ins y posteriormente activar la herramienta de Toll Analyst. Recuerden que al activar la casilla del lado izquierdo, lo que hace es arrancar el complemento, y si activamos la casilla también del lado derecho, lo que va a hacer es arrancar el complemento cada que yo inicie mi sesión dentro de SolidWorks. ¿Okay? Continuamos recibiendo preguntas. Recuerden que las entidades que yo debo de seleccionar para este tipo de análisis tienen que ser caras o geometrías de mi modelo, no geometrías de referencia. La herramienta trabaja únicamente con las caras o la topología de mi modelo, ¿no? Entonces no puedo seleccionar planos. Por aquí nos preguntan si una vez que terminé el análisis con Toll Analyst, las demás piezas quedan dimensionadas como la cuchilla que revisé con DimExpert. No, recordemos que para realizar mi análisis de tolerancias o mi stack up, todas mis piezas deben de traer la información de DimExpert. Es decir, si tengo 4 componentes, los 4 componentes deben de tener sus tolerancias geométricas y dimensionales creadas mediante los esquemas de acotación o de dimensionamiento de DimExpert. Una vez que las piezas ya lo tengan, ahora sí, todo el análisis va a tomar esa información. Por eso es vital pasar primero por este proceso de acondicionamiento dentro de SolidWorks, DimExpert. Bien, nos preguntan si esta sesión es grabada. Sí, está siendo grabada y se subirá dentro de los próximos días a nuestro canal de YouTube, así como se han subido, se han compartido los demás seminarios en línea, como lo fue SolidWorks MVD, Treehouse, SolidWorks Plastics, PDM, etcétera. Entonces, esta transmisión va a ser compartida dentro de nuestro canal de YouTube. Recuerden, es DMD SolidWorks o dmd.com, así lo pueden encontrar, y también se pueden inscribir o dar una vuelta dentro de nuestra página web para conocer el calendario de nuestros eventos, como lo son nuestros seminarios en línea y nuestros diplomados SWPs abiertos a todo el público. Recuerden que si quieren conocer un poco más de los precios, por así decirlo, y las opciones que nosotros tenemos para entrenamiento, nos pueden contactar directamente y un asesor especializado les hará una propuesta o se pondrá en contacto para atender sus dudas peculiares y plantearles un esquema de entrenamiento adecuado a sus necesidades. Recuerden que nos pueden llamar al 0, bueno, anteriormente 01800 DMD Help, o
con la ADA de Querétaro al teléfono 442-225-5588, en donde se pueden contactar con un especialista o bien un agente de atención a clientes, quien les dará seguimiento puntual a sus solicitudes tanto de cotizaciones de productos, así como cotizaciones y seguimiento a entrenamientos y estas solicitudes que me están preguntando exactamente de los entrenamientos. El correo de contacto para este tipo de seminarios y demás, o si quieren más información, puede ser el correo de marketing@dmd.com.mx o bien directo de nuestra página nos pueden dejar una solicitud. Vamos a dar un minuto adicional para preguntas, si alguien tiene una duda adicional. Bien, nos preguntan qué tipo de dimensiones son soportadas o puede utilizar Toll Analyst, precisamente dimensiones cilíndricas de barrenos, con caja o con avellanados, slots o estas ranuras salientes, etcétera, ¿no? Y dentro de los ensambles, precisamente, lo que hace es detectar, a pesar de, por ejemplo, yo haber utilizado, no sé, alguna relación, lo que hace es, digamos, no basarse tanto en la relación, sino en la posición que existe entre un componente y otro. Nos preguntan que si el mate de o la relación de distancia es soportada por Toll Analyst. Sí, es la única relación que es soportada directamente, es decir, que yo seleccione esa relación de distancia entre dos componentes para realizar mi análisis de tolerancias. Vamos a dar un minuto adicional para más preguntas. Recuerden que todos aquellos clientes y usuarios de DMD tenemos disponible nuestra herramienta de DMD Help, que es un add-in, así como un complemento como lo que veíamos ahorita de Toll Analyst, que nos permite dentro de mi panel de tareas contactar a un asesor de soporte técnico, ya sea chatear con él, ver el RCS o las noticias más recientes de nuestra página web y de manera automática ahí dentro de ese panel de tareas, gracias a este add-in, ustedes van a poder visualizar las novedades o bien noticias que DMD esté publicando, así como también generar, por ejemplo, conexiones remotas vía TeamViewer con alguno de nuestros asesores de soporte técnico para ayudarlos a solucionar sus problemas o dudas. Nuevamente, recuerden, nuestro canal de YouTube está abierto totalmente para ustedes, en el cual encontrarán información como lo son los videos de Tips and Tricks, donde cada mes subimos alrededor de 20 videos en los cuales hablamos de herramientas como puede ser precisamente Toll Analyst, ciertos tips, por ejemplo, de trabajo de superficies o de algunos otros productos como lo son Canvas, Logopress, etcétera. Y aquí es donde ustedes van a poder encontrar las transmisiones anteriores, como lo es el seminario de MVD, etcétera, y en próximos días esta misma transmisión. Nuestra página, la recuerdo, www.dmd.com.mx, en donde ustedes podrán encontrar, aparte de información de nuestros productos, entrenamientos, servicios y demás, para poder encontrar nuestro contacto, así como tutoriales o bien e-learnings que cada vez estamos abriendo más. Ahorita ya estamos por liberar un tutorial nuevo de Torno,
que básicamente es parte del tutorial o el e-learning de Canvas, Enterprise PDM o simulación. Entonces, desde aquí también pueden continuar su formación, simplemente inscribiéndose, creando una cuenta, y también pueden estar al pendiente tanto de nuestro calendario de eventos como de nuestras noticias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y bien, si no quedan más preguntas, por parte de su servidor, en representación de Diseño y Manufactura Digital, les doy gracias por atender esta transmisión, agradeciendo todo el tiempo y la atención que nos prestaron. Les deseo un buen fin de semana. Cualquier cosa, estamos, o ante cualquier duda, estamos a sus órdenes, y muchas gracias por participar.